Velázquez y ataca. Lo derriba Velázquez, le cae encima, le está dando con la derecha y con la izquierda. Lo está masacrando, se defiende con las piernas. Brock y se retira del ring. Y si había alguien que podía cerrarle la boca a la bestia, tenía que ser un latino. Tengo dos palabras para ti, Brock Lesnar. Caín Velázquez, papá. Soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE y les traigo todos los resultados del debut de SmackDown en viernes. Y un día volvió. Sí, señoras y señores, siempre será un gusto ver a La Roca en su casa SmackDown y que nadie se atreva a negarlo, si no le va a pasar lo mismo que al Rey Corbin, que terminó todo golpeado por La Roca y Becky Lynch y terminado con un codo de la gente y un rock bottom lapidario. Las cuatro jinetas se enfrentaron a una lucha de parejas en la que Charlotte Flair y Becky Lynch derrotaron a Sasha Banks y Bayley. El pin fue de la reina sobre la campeona de SmackDown, así que ni el hombre ganó ni la jefa perdió. Tendremos que esperar al domingo a que se metan en la celda infernal para saber quién de las dos sale triunfante. No podía faltar Bray Wyatt con su casita de las luciérnagas y una lucha en celda infernal entre el Conejo Ramblin y Mercy el Buitre. Yo me daría la vuelta si fuera tú para no verlo. Esto se va a poner bien feo. El Conejo usaba una remera de Seth Rollins y fue destrozado por Mercy. Bray Wyatt le dijo al Matabestias que es una premonición de lo que pasará el domingo. El campeón universal Seth Rollins se enfrentó al campeón intercontinental Shinsuke Nakamura en una lucha no titular. El Matabestias tenían problemas al rey del estilo fuerte, listo para los pisotones, pero la lucha fue interrumpida por el espectro Bray Wyatt, que atacó una vez más a Seth Rollins. Es que no tiene llenadera este demonio. Kevin Owens y Shane McMahon pusieron su permanencia en juego en una lucha de escaleras tremenda. No faltaron las voladas estrepitosas de Shane ni de KO, hasta un costa a costa demoledor. Aún así, y con mucha actitud, Kevin Owens logró subir por la escalera y quedarse con la victoria. Y luego despidió a Shane y le aplicó un stunner tremebundo. ¡Estás despedido! ¡Lo corrieron de la chamba! En una lucha 4 vs 4 se enfrentaron Heavy Machinery, The Miz y Braun Strowman frente a los campeones de parejas de SmackDown, Robert Roode y Dolph Ziggler, Randy Orton y AJ Styles. Fue una lucha llena de movimientos clásicos, zigzags, DDTs, topetazos, RKO, una vitrina de wrestling. Braun Strowman terminó cubriendo a Dolph Ziggler y se llevaron la victoria Strowman, Heavy Machinery y The Miz. Al final el monstruo tuvo un altercado con el ex supercampeón de peso pesado, Tyson Fury. ¿Traerá cola esto? Roman Reigns derrotó a Eric Rowan en una lucha de leñadores caótica. Tremenda guerra que se ha armado fuera del ring entre los leñadores. Ahí viene Roman Reigns. ¡Bueno! ¡Se abre la mar! En un momento Luke Harper intervino en los golpes, pero finalmente desistió luego de un rodillazo de Daniel Bryan. Finalmente el perro mayor le acertó una lanza letal a Eric Rowan cuando el gigante estaba por hacerle una garra de hierro a la barba y ganó el combate. Y llegó el evento estelar de la noche. Brock Lesnar frente a Kofi Kingston por el campeonato de WWE. Pero fue súper decepcionante. Kofi le duró un F5 a la bestia y listo. Brock Lesnar, nuevo campeón de WWE. Pero inmediatamente el toro Caín Velázquez apareció en escena de la mano de Rey Mysterio y le dio una probadita de sus puños a la bestia, que huyó despavorida. ¿Cómo seguirá esto? ¿Quieren lucha Lesnar versus Velázquez por el campeonato de WWE? Opinen y voten. Quiero verlo en los comentarios. Y sí, yo estoy aquí para pelear contra Brock, porque lo que él hizo, estoy listo para pelear contra él, a ganar contra él. Y así llegó a su fin un viernes no apto para cardíacos de SmackDown. Recuerden que el domingo tenemos Hell in a Cell. Yo soy Quetzali Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE.